Inglaterra es un país de castillos antiguos, caminos envueltos en niebla y leyendas que hielan la sangre. Pero hay lugares donde el miedo no es solo un cuento. Son pueblos malditos, donde las sombras se mueven solas, los muertos susurran y el tiempo parece detenerse. En este video, te llevaré a través de los 7 pueblos más aterradores de Inglaterra, lugares donde viajeros han desaparecido sin dejar rastro. Espectros caminan entre los vivos y fuerzas oscuras acechan a quienes se atreven a entrar. ¿Te atreves a ver hasta el final? Antes de empezar, suscríbete a Relatos del Umbral y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias aterradoras. Comenta si conoces algún pueblo embrujado o si te atreverías a visitar alguno de estos. Comparte este video con alguien que ame las historias de terror, pero que no tenga miedo de no dormir esta noche. Ahora apaga la luz y acompáñame a descubrir los pueblos donde el horror nunca duerme. Comenzamos. Si alguna vez viajas al condado de Kent, Inglaterra, puede que alguien te advierta sobre Brooklyn, un pueblo que carga con el peso de la muerte en cada una de sus calles. Los registros dicen que es el pueblo más embrujado del país, con más de 12 fantasmas documentados. Pero hay una historia que rara vez se cuenta, porque quienes la han oído aseguran que al mencionarla, algo comienza a seguirte. Era noviembre de 1973 cuando George Ensab, un historiador aficionado, decidió pasar la noche en Brooklyn. Había leído sobre los fantasmas del pueblo y, aunque no creía en lo paranormal, la idea de documentar los avistamientos lo emocionaba. Llevaba una vieja cámara Nikon, una libreta y una grabadora portátil. Se hospedó en el pub de Black Horse Inn, uno de los más antiguos de la zona. Cuando llegó, la dueña, Margaret Belgrave, lo recibió con una expresión grave. ¿Qué lo trae a Brooklyn?, preguntó, sirviéndole un té caliente. Los mitos, señora. Quiero comprobar si hay algo de verdad en ellos. Margaret suspiró. No se quede afuera después de la medianoche, advirtió. Hay cosas que no deben ser vistas. George sonrió con incredulidad. Para él, todo eran cuentos de taberna. Pero a las 11:45 de la noche, salió con su cámara y una linterna. Su destino era la iglesia de San Nicolás, donde, según las leyendas, una dama de rojo aparecía caminando entre las tumbas. Decían que era el espíritu de una mujer enterrada en un ataúd de 3 capas de plomo y roble, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca saliera. El aire estaba espeso. No había viento, pero las hojas de los árboles parecían moverse por sí solas. George encendió la linterna y apuntó hacia el cementerio. Entonces lo vio. Una figura alta y oscura, apoyada contra una lápida, observándolo. Era alta y vestía una túnica negra que la cubría por completo. George sintió un escalofrío en la espalda. Pero su instinto de historiador fue más fuerte y levantó su cámara. Tomó una foto. El destello del flash iluminó la tumba y la figura desapareció al instante. No había rastro de ella, pero el aire se volvió helado. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Una respiración profunda y áspera, justo en su oído. Su sangre se congeló. Giró rápidamente, pero no había nadie. No esperó más. Corrió de regreso al pub, jadeando. Golpeó la puerta frenéticamente hasta que Margaret lo dejó entrar. Cuando vio su rostro pálido y tembloroso, supo lo que había sucedido. ¿Qué has hecho?, susurró ella, cerrando la puerta tras él. George intentó explicar lo que vio, pero Margaret solo negó con la cabeza. Reza para que no te haya visto. Lo llevó a su habitación y apagó las luces, cerrando las cortinas de golpe. Si has despertado su atención, vendrá por ti, murmuró. George no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien lo observaba desde la esquina de la habitación. A las 3 de la mañana, la hora maldita, un crujido resonó en el suelo de madera. Él contuvo la respiración. Había alguien en la habitación. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. Un peso invisible oprimía su pecho. El pánico lo invadió. En la penumbra, pudo distinguir una sombra de pie al lado de la cama. Era alta, demasiado alta. Y lo más aterrador,
parecía estar sonriendo. El tiempo se alargó. George quería gritar, pero su garganta no respondía. Entonces, como si nunca hubiera estado allí, la sombra desapareció. Apenas amaneció, empacó sus cosas y se marchó de Plug sin despedirse. Pero lo peor aún estaba por venir. De vuelta en su apartamento en Londres, intentó olvidar lo ocurrido. Se convenció de que su mente le había jugado una mala pasada. Pero cuando reveló el carrete de fotos que tomó aquella noche, el horror regresó. Había algo en la imagen del cementerio. No una persona, no una sombra, sino una aberración. En la fotografía, justo donde había estado la figura oscura, se veía una forma retorcida, como un cuerpo desgarrado flotando en el aire. Dos ojos blancos y vacíos lo observaban directamente. El terror se apoderó de él. Rompió la foto y la arrojó al fuego. Pero, aunque la imagen desapareció, la sensación de ser observado nunca se fue. Los días siguientes fueron una pesadilla. Golpes en la puerta en medio de la noche. Susurros provenientes del pasillo. Sombras moviéndose en el reflejo del espejo. El 9 de noviembre de 1973, 3 días después de su visita a Plug, George Ensab fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial fue un infarto. Pero el forense no pudo explicar la expresión de absoluto horror congelada en su rostro. Ni tampoco por qué, en las paredes de su habitación, alguien había arañado con fuerza inhumana la palabra "Vi". Margaret Belgrave murió en 1991, llevándose consigo los secretos de aquella noche. Pero los rumores nunca cesaron. Algunos dicen que si mencionas la historia de George en Plug, una figura oscura comenzará a aparecer en tus sueños. Y si la ves 3 veces, no despertarás nunca más. Si bien Plug es conocido como el pueblo más embrujado de Inglaterra, hay otro sitio que pocos se atreven a mencionar en voz alta: Big Wood, un bosque que alguna vez rodeó la villa de Woodstock, en el condado de Oxfordshire. Sus raíces están impregnadas de muerte y desgracia. Los lugareños dicen que, si caminas por sus senderos después del anochecer, puedes escuchar susurros entre los árboles. Otros aseguran que han sentido manos invisibles apretando sus gargantas. Pero hay una leyenda que eclipsa todas las demás, una historia que aún aterroriza a quienes la escuchan. La historia de Amy Robsart, la mujer condenada a acechar el bosque por toda la eternidad. Septiembre de 1953, la última cacería. El 6 de septiembre de 1953, un cazador llamado Rupert Calloway llegó a Woodstock en busca de presas exóticas. Había escuchado sobre los misteriosos ciervos de Big Wood y quería una buena historia que contar. Se hospedó en la posada de Bear, una de las más antiguas de la región. Mientras cenaba, conversó con un anciano local llamado Edgar Holmes. ¿Va a cazar en Big Wood?, preguntó Edgar con el ceño fruncido. Ese es el plan, respondió Rupert, bebiendo su cerveza. El anciano se quedó en silencio un momento, luego bajó la voz y dijo: no lo haga. Ese bosque no es nuestro. Rupert soltó una carcajada. ¿De quién es entonces? Edgar lo miró fijamente. De ella. El silencio en la taberna se hizo pesado. Alguien murmuró una oración. ¿De quién está hablando?, preguntó Rupert, divertido. Amy Robsart, susurró Edgar. Si la ves, morirás. Rupert no era un hombre supersticioso. No importaban las historias ni las advertencias. A la mañana siguiente, se adentró en Big Wood con su rifle al hombro. El bosque estaba denso y húmedo. A cada paso, las hojas secas crujían bajo sus botas. El aire era extraño, pesado, como si el bosque entero lo estuviera observando. Aproximadamente al mediodía, Rupert vio algo entre los árboles. Una figura femenina, de pie en la maleza, con un vestido blanco envejecido y un rostro pálido como la cera. Ella lo miraba fijamente. Sus ojos eran profundos, oscuros y vacíos. Rupert sintió un escalofrío. ¿Se encuentra bien?, preguntó, dando un paso adelante. La mujer sonrió de una forma antinatural. Luego, desapareció. No se movió, no corrió. Simplemente dejó de estar allí. Rupert tragó saliva y decidió regresar al pueblo. Pero entonces notó algo. El bosque no era el mismo.
El sendero que había seguido ya no estaba. Los árboles parecían moverse, cerrándole el paso. El sol se oscureció, como si algo lo estuviera apagando. Y fue ahí cuando escuchó la voz. Rupert. Era un susurro, pero venía de todas partes a la vez. Él corrió. Su instinto de cazador se evaporó y lo único que quería era salir de allí. Pero cada dirección en la que iba, lo llevaba más profundo en el bosque. La voz se hacía más fuerte. ¿Se reía? Entonces, la vio de nuevo. Amy Robsart estaba de pie a unos metros de él, pero ahora su rostro estaba deformado por una sonrisa macabra. Su piel estaba agrietada como porcelana rota y de sus ojos vacíos brotaba sangre. Rupert gritó y disparó su rifle. El sonido retumbó en el bosque, pero la bala atravesó a la mujer sin hacerle daño. Ella siguió sonriendo. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaba justo delante de él. Rupert cayó al suelo. Unas manos invisibles comenzaron a apretar su cuello. Él intentó luchar, pero no podía moverse. Sus pulmones ardían, su visión se oscurecía. Era como si el bosque entero estuviera estrangulándolo. Y entonces, todo se volvió negro. 2 días después, un grupo de búsqueda encontró el cuerpo de Rupert Calloway en medio de Big Wood. No tenía heridas visibles. No había sido atacado por un animal. Pero su rostro estaba congelado en una mueca de absoluto terror. El médico forense no encontró ninguna causa lógica para su muerte. Oficialmente, se declaró como un paro cardíaco. Pero los lugareños sabían la verdad. Dicen que si entras en Big Wood después del anochecer, Amy Robsart te buscará. Y si te llama por tu nombre, ya no hay escapatoria. Los pocos que se han aventurado al bosque y han sobrevivido, cuentan la misma historia. La han visto. Y la han oído susurrar sus nombres. Se dice que si alguien muere tras haber visto a Amy, su espíritu queda atrapado en Big Wood para siempre. Y cada vez que Rupert Calloway es mencionado, una ráfaga de viento recorre el bosque, como si él aún estuviera allí, tratando de escapar. Si hay un lugar en Inglaterra que lleva la muerte impregnada en sus calles, ese es Eyam, un pequeño y pintoresco pueblo de Derbyshire. Su historia es trágica, marcada por una decisión heroica en 1665 cuando sus habitantes, al enterarse de que la peste bubónica había llegado, se autoaislaron para evitar que la enfermedad se propagara. En menos de un año, más de la mitad del pueblo murió. Pero según los lugareños, la peste nunca se fue realmente. Algo oscuro quedó atrapado en Eyam, y aquellos que se atreven a visitarlo aseguran que el pueblo sigue maldito. En el verano de 1983, un grupo de 3 jóvenes universitarios decidió pasar una noche en Eyam para investigar las leyendas. El líder del grupo era Daniel Wallace, un estudiante de historia obsesionado con los mitos ingleses. Lo acompañaban Linda Carter, su novia, y su amigo Greg Thompson, un aspirante a periodista. La idea era sencilla, quedarse en Cooklet Delf, un área del pueblo cerca del antiguo cementerio, donde, según los rumores, aún pueden escucharse los lamentos de las víctimas de la peste. Los 3 llegaron a Eyam al anochecer. El pueblo estaba extrañamente silencioso. Pocas personas deambulaban por las calles, y aquellos que lo hacían evitaban hacer contacto visual con ellos. Al llegar a la posada de Maynard's Arms, el dueño, un hombre mayor llamado Albert Toon, los miró con una mezcla de lástima y preocupación. No deberían quedarse aquí. Daniel, acostumbrado a esas advertencias, solo sonrió. Queremos ver si las historias son ciertas. Albert apretó la mandíbula. Si escuchan susurros en la noche, no los sigan. Greg se rió. ¿Quién está susurrando? Albert se inclinó hacia ellos y bajó la voz. Los que murieron aquí. Ellos nunca se fueron. Los 3 se miraron con diversión y subieron a sus habitaciones. No se tomaron en serio la advertencia. Medianoche en Cooklet Delf. A las 12:15 de la mañana, el grupo salió de la posada con linternas y una grabadora portátil. Querían registrar cualquier fenómeno extraño. Al llegar a Cooklet Delf, el lugar se sentía demasiado tranquilo. No había viento, ni ruidos de animales. Solo el sonido de sus propios pasos sobre la hierba húmeda. Craig encendió la grabadora. Si hay alguien aquí con nosotros,
háganos saber su presencia. El silencio fue absoluto. Solo el parpadeo de las luces de las linternas rompía la oscuridad. Entonces, Linda se estremeció. Siento frío, susurró. Es solo su gestión, respondió Daniel, pero él también sintió un escalofrío recorrer su espalda. Craig revisó la grabadora y encendió el altavoz para escuchar la grabación. Por un momento, solo se oyó estática. Luego, algo más. Un susurro. Salgan de aquí. Los tres se miraron en estado de shock. ¿Eso fue una voz?, preguntó Craig. Daniel intentó mantener la calma. Debe haber sido el viento. Pero no había viento. Linda retrocedió un par de pasos. No me gusta esto. Entonces, la temperatura descendió drásticamente. Craig miró a su alrededor. Su linterna parpadeó y luego se apagó. Y fue entonces cuando comenzaron a oírlo. Llantos. No de una persona, sino de decenas. Gritos débiles, como si fueran de almas que sufrían. Daniel sintió que algo le tocaba el hombro. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Linda comenzó a llorar. No estamos solos. Craig intentó encender su linterna, pero la luz seguía muerta. De repente, una figura apareció entre la niebla. Era una mujer. Vestía harapos del siglo XVII y su piel estaba pálida, cubierta de llagas negras. Pero lo más aterrador, sus ojos estaban completamente blancos. Se quedó allí, observándolos en silencio. Entonces levantó su brazo, señalando hacia ellos, y en ese instante, los lamentos se convirtieron en gritos desgarradores. El terror los paralizó por un instante. Luego, corrieron. Craig tropezó y cayó de rodillas. Cuando levantó la vista, la mujer estaba frente a él. Ella abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero de su garganta salió un grito inhumano. Daniel lo agarró del brazo y lo levantó. «¡Muévete, carajo!», Linda gritó cuando vio sombras moviéndose entre los árboles. Había más figuras, avanzando hacia ellos. Sus cuerpos eran delgados, esqueléticos, con piel putrefacta. «¡Van a alcanzarnos!», sollozó. A unos metros, vieron una casa abandonada y corrieron hacia ella. La puerta estaba abierta. Al entrar, los gritos cesaron de golpe. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Los tres jadeaban, tratando de recuperar el aliento. «¿Qué mierda fue eso?», susurró Craig. Antes de que alguien pudiera responder, escucharon un golpe en la puerta. «Déjenos entrar». Era una voz débil. Una voz de mujer. Linda sacudió la cabeza frenéticamente. «No abras». Craig dio un paso atrás. Pero Daniel, dominado por la adrenalina, extendió la mano hacia la puerta. Entonces la voz cambió. «Danos tu piel». La puerta se sacudió violentamente, como si algo la golpeara con todas sus fuerzas. Los tres gritaron y corrieron hacia la parte trasera de la casa, donde encontraron una ventana rota. Saltaron por ella y corrieron sin mirar atrás, directo hacia la posada. Cuando entraron a The Miners Arms, Albert Dunn ya los estaba esperando. ¿Los llamaron?, preguntó en voz baja. Los tres asintieron, aún temblando. El anciano suspiró. «No son fantasmas, son los ecos de la peste. Las almas de los infectados quedaron atrapadas aquí. Buscan nuevas víctimas». Craig nunca volvió a escribir sobre la experiencia. Linda dejó la universidad y se mudó con su familia. ¿Y Daniel? 2 meses después, fue encontrado muerto en su apartamento en Londres. Causa de muerte, desconocida. Pero su autopsia reveló algo aterrador. Tenía llagas negras en la piel. Si uno viaja a la costa de Suffolk, puede encontrar un pequeño y tranquilo pueblo llamado Dunwich. Sin embargo, hace siglos, Dunwich fue una ciudad próspera, una de las más grandes de Inglaterra medieval, con un puerto comercial importante y varias iglesias majestuosas. Pero la naturaleza tenía otros planes. A partir del siglo XIII, una serie de tormentas y maremotos comenzaron a devorar la ciudad. Edificios enteros desaparecieron bajo el agua, y el mar nunca devolvió lo que tomó. Hoy, lo que queda de Dunwich es un pueblo pequeño y en ruinas, con las sombras de su antigua gloria enterradas bajo el mar.
Pero no es solo la ciudad lo que quedó sumergido. Dicen que algo más quedó atrapado allí, algo que sigue llamando a la gente desde las profundidades. Julio de 2007, la expedición olvidada. Un grupo de buceadores arqueológicos de la Universidad de Cambridge organizó una expedición para explorar las ruinas sumergidas de Dunwich. Querían documentar las estructuras medievales que, según los estudios, aún se encontraban bajo las aguas. El equipo estaba compuesto por 5 personas. Dr. Robert Sinclair, profesor de Historia Medieval. Anna Ward, experta en cartografía submarina. Tom Bradley, estudiante de arqueología. Mike Foster, buzo experimentado. Jenny Collins, documentalista del equipo. El 10 de julio de 2007, se sumergieron en las aguas frías del Mar del Norte. El descenso fue tranquilo al principio. Las ruinas de Dunwich eran imponentes, con muros de piedra cubiertos de algas y estructuras que parecían desmoronarse a medida que el tiempo las devoraba. Pero a medida que se adentraban, el agua comenzó a enturbiarse. Anna intentó revisar el mapa submarino, pero su brújula comenzó a girar sin control. «Esto no tiene sentido», dijo por el intercomunicador. Tom, que filmaba con una cámara acuática, notó algo extraño en la arena. Había marcas en el suelo, como si algo se hubiera arrastrado por allí recientemente. ¿Había vida marina grande en la zona?, preguntó. «No de este tamaño», respondió Mike, con un tono incómodo. El agua se hizo más turbia. La temperatura descendió drásticamente. Y entonces, lo escucharon. Un sonido extraño, un susurro que vibró en sus intercomunicadores. ¿Escucharon eso?, preguntó Jenny. ¿Era una voz? Una voz ahogada, distorsionada, proveniente de debajo de ellos. «No estamos solos», murmuró el Dr. Sinclair. Mike intentó iluminar el fondo marino con su linterna, pero la luz no penetraba la oscuridad. De repente, algo se movió entre las ruinas. No fue un pez, ni una sombra. Fue una figura. Parecía un humano, pero su piel era grisácea, con ojos hundidos y una boca abierta en una expresión de angustia eterna. «Dios mío», susurró Anna. Entonces, la figura se lanzó hacia ellos. Mike reaccionó de inmediato y nadó hacia atrás, pero algo lo sujetó del tobillo. Manos pálidas emergieron de la arena, tratando de arrastrarlo hacia las ruinas. Jenny gritó en el intercomunicador. El agua a su alrededor burbujeaba, como si algo grande estuviera despertando. Dr. Sinclair sacó un cuchillo de buceo y cortó la mano que sujetaba a Mike. La piel se desintegró como si fuera papel mojado, pero la cosa aún seguía ahí, moviéndose bajo el agua. Los susurros se convirtieron en lamentos. Eran voces múltiples, llamándolos por sus nombres. «Nos están llamando», balbuceó Tom, paralizado. Anna lo sacudió. «Tom, maldita sea, muévete». Pero él no reaccionaba. Sus ojos estaban en blanco, y pequeñas burbujas salían de su boca. Era como si algo lo estuviera ahogando desde adentro. Sin pensarlo, Jenny y Mike lo sujetaron y lo arrastraron a la superficie. El agua estaba cada vez más oscura. Robert fue el último en ascender. Cuando miró hacia abajo, vio cientos de sombras moviéndose entre las ruinas. Eran figuras humanas, pero no eran humanos. Eran los antiguos habitantes de Dunwich. Y estaban esperando. El equipo emergió jadeando. Tom estaba inconsciente. Lo subieron al bote y, apenas lo estabilizaron, comenzó a toser violentamente. Pero cuando abrió los ojos, no eran los mismos. Sus pupilas estaban dilatadas y su piel tenía un tono azulado. Parecía haber envejecido en cuestión de minutos. Jenny lo tocó y sintió que su piel estaba helada. «Tom, ¿qué te pasó?». Él no respondió. Simplemente miró al agua, como si aún pudiera escuchar los susurros llamándolo. Los médicos no encontraron una explicación a su estado. Dijeron que parecía haber estado sumergido durante días, no minutos. Nunca volvió a ser el mismo. Se volvió paranoico, obsesionado con el mar. Un año después, desapareció. Su bote apareció varado en la costa de Dunwich. No había señales de él. Pero en la arena, encontraron huellas mojadas, como si alguien hubiera salido del agua. La maldición de Dunwich. Desde aquella expedición,
varios buceadores han intentado explorar las ruinas de Dunwich y muchos no han regresado. Los pescadores aseguran que, en las noches de tormenta, pueden escuchar gritos bajo el agua. Otros dicen que, si te acercas demasiado a la costa, puedes ver sombras en las olas. Dunwich no ha sido olvidada. Solo está esperando a que más personas la visiten. Al norte de Kent, en Inglaterra, se encuentra un pequeño y pintoresco pueblo llamado Brooklyn. A primera vista, parece un lugar tranquilo, con casas antiguas y un paisaje bucólico, pero quienes han pasado más de una noche aquí saben que algo no está bien. A lo largo de los siglos, Brooklyn ha sido catalogado como el pueblo más embrujado de Inglaterra, con más de 12 fantasmas documentados. Sin embargo, hay una historia que nunca se ha contado en los registros oficiales, una historia que se susurra en voz baja entre los habitantes. La historia de los viajeros que nunca regresaron. Mayo de 1998, el visitante perdido. El 13 de mayo de 1998, un hombre llamado Stephen Radcliffe llegó a Brooklyn. Era periodista y trabajaba para una revista especializada en lugares paranormales. Quería hacer un artículo sobre el pueblo y entrevistar a los habitantes sobre los numerosos avistamientos de fantasmas. Se hospedó en la posada de Black Horse Inn y pasó el día recorriendo el pueblo. Habló con ancianos que le contaron sobre la dama de rojo, el hombre ahogado y el sacerdote errante. Todo parecía encajar con lo que ya había leído sobre el lugar. Pero no se conformó con las historias. Quería ver con sus propios ojos lo que hacía de Brooklyn un lugar tan temido. La posadera, una mujer mayor llamada Edith Clarke, le advirtió: no se aventure solo al anochecer. Hay sitios en este pueblo que no pertenecen a este mundo. Stephen sonrió con arrogancia. He visitado decenas de lugares supuestamente embrujados y sigo aquí. Edith no sonrió de vuelta. No todos han tenido la misma suerte. Cuando cayó la noche, Stephen desoyó la advertencia y decidió explorar por su cuenta. Había oído que en el viejo camino de los Carromatos, un sendero abandonado que cruzaba el bosque, los viajeros solían ver figuras caminando entre la niebla. A las 11:45 de la noche, tomó su linterna y su grabadora y se dirigió hacia el sendero. Si hay algo aquí, quiero documentarlo, dijo en su grabación, con un tono confiado. A medida que avanzaba, la niebla se volvió más densa. El aire estaba extrañamente pesado. No había sonidos de animales ni de viento. Solo sus propios pasos resonaban en la tierra húmeda. A los 10 minutos de caminata, su linterna comenzó a parpadear. «Maldito aparato», murmuró, golpeándola con la mano. Y entonces escuchó algo. Un sonido de pasos, detrás de él. Se giró de inmediato. No había nadie. «¿Hola?», llamó, con la garganta seca. El silencio absoluto fue su única respuesta. Dio un paso adelante, y los pasos detrás de él se repitieron. Esta vez se quedó inmóvil. Escuchó claramente a alguien más moverse, pero cuando giró la linterna, seguía sin haber nada allí. Intentó ignorarlo y seguir caminando, pero cada vez que avanzaba, algo más avanzaba con él. Los pasos imitaban los suyos, deteniéndose cuando él lo hacía, avanzando cuando él lo hacía. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros frente a él, en medio del camino, una figura estaba de pie en la niebla. Era un hombre. Pero no tenía rostro. El terror lo paralizó. El hombre extendió una mano, y la linterna de Stephen se apagó por completo. A la mañana siguiente, cuando Stephen no apareció en la posada, Edith Clarke llamó a la policía. Un equipo de búsqueda recorrió el pueblo y el bosque, revisando cada rincón del viejo camino de los Carromatos. No encontraron ningún rastro de él. Ni su linterna. Ni su grabadora. Ni siquiera sus huellas en el suelo. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Los informes policiales declararon que había desaparecido sin explicación. Algunos sugirieron que pudo haberse caído en un barranco cercano, pero su cuerpo nunca fue hallado. Los habitantes de Brooklyn no parecían sorprendidos. No es el primero en perderse, dijo Edith Clarke con tristeza. Y no será el último. 10 años después, en 2008, un grupo de turistas visitó Brooklyn. Entre ellos estaba Sarah Wentworth, una joven fotógrafa que había oído hablar de la desaparición de Radcliffe.
Decidió ir al viejo camino de los Carromatos y tomar algunas fotos. Mientras caminaba, se detuvo un momento para revisar su cámara. Cuando levantó la vista, vio a un hombre parado en medio del sendero. Llevaba ropa de los años 90 y sostenía una linterna en la mano. «Disculpe», le gritó Sara. El hombre no respondió. Solo la miró, confundido. Sara sintió un escalofrío. Sacó su cámara y tomó una foto. Y en ese instante, el hombre desapareció. Cuando revisó la imagen, vio algo que la hizo gritar. Era Stephen Radcliffe. La misma ropa. La misma expresión de terror en su rostro. Pero lo peor no era eso. Parecía exactamente igual que en 1998. No había envejecido ni un solo día. ¿Qué sucedió con Radcliffe? Sara llevó la foto a la policía local, pero no la tomaron en serio. Esa persona desapareció hace años, dijo el oficial. Está muerto. ¿Pero y si no lo estaba? ¿Qué si Radcliffe nunca salió del pueblo? ¿Qué si, de alguna forma, quedó atrapado en un plug play que no pertenece a nuestro tiempo? Algunos creen que el pueblo tiene un lado que no podemos ver con nuestros ojos. Un plug play alterno. Uno donde las almas perdidas quedan atrapadas, para siempre. Desde el día de la foto, nadie ha vuelto a ver a Radcliffe. Pero algunos afirman que, si caminas por el viejo camino de los Carromatos, puedes ver sombras moviéndose entre la niebla. Y si alguna vez te aventuras solo en el sendero, asegúrate de no perderte. Porque puede que no encuentres el camino de regreso. En el condado de Devon, Inglaterra, se alzan las ruinas de Berry Pomeroy, un castillo envuelto en sombras y muerte. Aunque hoy en día solo quedan sus desgastadas murallas, en su época fue una majestuosa fortaleza del siglo XV, hogar de la familia Pomeroy, más tarde, de los Seymour. Pero Berry Pomeroy no es famoso por su arquitectura. Es conocido por ser el castillo más maldito de Inglaterra. Entre sus ruinas vagan las almas de los traicionados, de los asesinados, de aquellos que murieron con odio en el corazón. Pero hay una historia que muy pocos se atreven a contar en voz alta, una historia que parece repetirse cada cierto tiempo. La historia de Eleanor Hastings, la turista que desapareció sin dejar rastro. Septiembre de 2011, la última visita. Eleanor Hastings tenía 27 años cuando visitó Berry Pomeroy. Era una fotógrafa estadounidense con un profundo interés en lugares embrujados. Había viajado a Inglaterra para capturar imágenes de los sitios más misteriosos del país, y Berry Pomeroy era uno de los destinos imperdibles. El 18 de septiembre de 2011, Eleanor llegó al castillo al atardecer. Había oído que la Dama Blanca y la Dama Azul, dos de los espíritus más famosos del castillo, solían aparecer después del anochecer. Cuando compró su boleto en la entrada, el guardia, un anciano llamado Reginald Moore, la miró con preocupación. No se quede después del cierre, advirtió. Hay cosas en este castillo que no deben ser molestadas. Eleanor sonrió. No se preocupe, solo tomaré algunas fotos y me iré. Reginald suspiró. Más le vale. Con su cámara en mano, Eleanor recorrió los pasillos derruidos del castillo. La luz del sol filtrándose entre las grietas daba un aire etéreo y fantasmal al lugar. Pero mientras tomaba fotos, sintió que no estaba sola. A su alrededor, el aire se tornó frío. Demasiado frío para una tarde de septiembre. Entonces escuchó un susurro. ¿Eleanor? Se giró de inmediato. No había nadie. Pero su cámara captó algo más. Cuando revisó la pantalla digital, en una de sus fotos apareció una mujer vestida con una túnica blanca, de pie en uno de los balcones en ruinas. Pero no había balcones en esa parte del castillo. El corazón de Eleanor latía con fuerza, pero en vez de asustarse, se sintió atraída. Una extraña necesidad de seguir explorando la consumió. Caminó hasta la gran sala del castillo, donde las sombras de los arcos caídos creaban figuras amenazantes en las paredes. Fue entonces cuando la vio. Una mujer alta, vestida con un largo vestido azul. Estaba de espaldas a ella. Eleanor levantó su cámara y tomó una foto. El flash iluminó la habitación, y la mujer giró la cabeza lentamente. Sus ojos no tenían pupilas, solo eran dos vacíos oscuros. Eleanor gritó y corrió.
La figura desapareció en el aire, pero el castillo pareció cambiar a su alrededor. Los muros estaban más enteros. El suelo de piedra ya no estaba cubierto de escombros. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Pero lo peor aún estaba por venir. Eleanor trató de encontrar la salida, pero cada pasillo que tomaba la llevaba a otro lugar diferente. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. El castillo estaba vivo. Esto no puede estar pasando, susurró, con la respiración agitada. De repente, escuchó risas. No eran humanas. Venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La risa de niños. Eleanor cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, ya no estaba en el siglo XXI. El castillo ahora estaba intacto, iluminado por velas y antorchas. Las risas se convirtieron en gritos de agonía. Gritos de mujeres. Eleanor corrió por su vida, pero su cuerpo se sentía pesado. Era como si algo invisible la estuviera arrastrando hacia el suelo. De pronto, se abrió una puerta ante ella, y la succión la hizo caer al interior. Lo último que se supo de Eleanor Hastings. El castillo cerró a las 6 de la tarde. Los guardias revisaron cada rincón antes de cerrar las puertas, pero Eleanor no apareció. Su coche seguía en el estacionamiento. Su cámara fue encontrada en el suelo, aún encendida. La policía buscó durante semanas. Nunca encontraron su cuerpo. Pero lo más escalofriante ocurrió 3 meses después. Un turista japonés, Kenji Matsuda, visitó Berry Pomeroy con su esposa en diciembre de 2011. Mientras tomaban fotos en la sala principal, Kenji captó algo aterrador en una de las imágenes. Una mujer con jeans y chaqueta negra, parada en una de las ventanas en ruinas. Era Eleanor Hastings. Pero su expresión era desgarradora. Parecía estar pidiendo ayuda. Cuando Kenji mostró la foto a los empleados del castillo, uno de ellos se desmayó. Nadie podía explicar cómo o por qué Eleanor seguía allí. Pero todos sabían que nunca había salido del castillo. Desde entonces, los turistas han reportado susurros en la sala principal. Algunos dicen que han visto una sombra moverse entre los escombros. Otros aseguran haber oído gritos de auxilio en la noche. Eleanor sigue atrapada. Y Berry Pomeroy sigue reclamando almas. El castillo que no deja ir a sus víctimas. Desde la desaparición de Eleanor Hastings, nadie ha osado quedarse en Berry Pomeroy después del anochecer. Los guías turísticos han prohibido el acceso a ciertas zonas, temiendo que alguien más desaparezca. Pero algunos valientes aseguran que, si te quedas en la sala principal y escuchas con atención, puedes oír un susurro que dice: no salgas. No hay salida. Si alguna vez visitas Berry Pomeroy, no ignores las advertencias. Porque algunas puertas, una vez cruzadas, nunca se vuelven a abrir. En la tranquila campiña de Gloucestershire, Inglaterra, se encuentra el pintoresco pueblo de Prestbury. Con sus calles adoquinadas y sus casas de piedra cubiertas de hiedra, parece un lugar sacado de un cuento de hadas. Pero debajo de su apariencia pacífica, Prestbury esconde una oscura verdad. Es conocido como el pueblo con más actividad paranormal de todo el país. Durante siglos, sus habitantes han hablado de sombras que se mueven solas, campanas que suenan sin razón y lamentos que emergen de la nada. Pero entre todas las historias de Prestbury, hay una que es la más aterradora de todas. La historia del monje negro. El monje negro de Prestbury ha sido visto desde hace más de 400 años. Dicen que su silueta se aparece en las noches frías, caminando lentamente por las calles del pueblo, antes de desvanecerse en la niebla. Pero no es solo una aparición. Se dice que su presencia trae muerte. Cada vez que alguien ha afirmado verlo, una tragedia ha ocurrido en Prestbury. Accidentes inexplicables, muertes súbitas, desapariciones sin razón. Algunos creen que es el fantasma de un monje benedictino ejecutado en el siglo XVI durante la disolución de los monasterios por el rey Enrique VIII. Otros piensan que es algo mucho peor, una entidad que se alimenta del miedo y la desesperación. La última persona que vio al monje negro desapareció sin dejar rastro. Diciembre de 2004, la historia de Mark Evans. Mark Evans era un hombre escéptico. Con 39 años, era periodista de investigación y se dedicaba a desmentir historias paranormales.
cuando leyó sobre el monje negro en un viejo artículo, decidió viajar a Prestbury para demostrar que todo era una invención popular. Llegó al pueblo el 14 de diciembre de 2004 y se hospedó en una pequeña posada llamada The King's Arms, un antiguo pub con más de 500 años de historia. Al llegar, los lugareños lo miraban con recelo. Cuando mencionó su intención de investigar al monje negro, nadie quiso hablar del tema. Solo un anciano llamado Arthur Wilkins, que había vivido en Prestbury toda su vida, accedió a conversar con él. Si lo ves, no le hables. No lo sigas. No corras. Mark se rió. No creo que tenga que preocuparme. Arthur no se rió. Tampoco lo creyeron los demás. Y todos están muertos. Esa noche, Mark salió con su grabadora y su cámara para recorrer el pueblo. Las calles estaban desiertas. El aire era frío y la niebla cubría el suelo como un manto. Pasó por la iglesia de St. Mary, el lugar donde más veces había sido avistado el monje negro. Si hay alguien aquí conmigo, hazme saber tu presencia, dijo en voz alta. Nada. Mark siguió caminando, su linterna iluminando las lápidas cubiertas de musgo en el cementerio. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró. No había nadie. Siguió caminando. Los pasos continuaron. Aceleró el paso. Los pasos también. Mark se detuvo en seco. El sonido se detuvo. No puede ser, murmuró. Entonces lo vio. A unos 5 metros de distancia, de pie junto a una lápida antigua, había un monje. Vestía un hábito negro raído y su rostro estaba oculto bajo la capucha. Mark sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. La figura no se movía. Solo lo observaba. Mark levantó su cámara y tomó una foto. El flash iluminó la oscuridad. El monje negro ya no estaba allí. Pero entonces, sintió una respiración fría justo en su oído. Y una voz murmuró su nombre. Mark. El terror lo invadió. Corrió sin mirar atrás, su linterna tambaleándose en la oscuridad. Llegó a la posada jadeando, pálido, tembloroso. El dueño, Richard Collins, lo vio y supo de inmediato lo que había sucedido. ¿Lo viste? Mark no podía hablar. Solo asintió lentamente. Richard cerró la puerta con llave. Si te ha visto, ya no puedes escapar. Desaparición sin explicación. Mark Evans nunca salió de Prestbury. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. La puerta seguía cerrada por dentro. Su billetera y su cámara estaban sobre la mesa. La policía buscó durante semanas. No encontraron ni un solo rastro de él. Pero lo más extraño fue su cámara fotográfica. El equipo forense revisó las imágenes, y allí encontraron la foto que Mark tomó aquella noche en el cementerio. Era el monje negro, mirando directamente a la cámara. Pero cuando aumentaron el brillo de la imagen, vieron algo más. Una mano negra y esquelética posada sobre el hombro de Mark. El monje negro sigue aquí. Desde la desaparición de Mark, nadie se ha atrevido a recorrer Prestbury solo por la noche. Los lugareños cierran sus ventanas antes del anochecer. Los turistas que visitan el cementerio dicen haber visto una sombra moverse entre las tumbas. Algunos han captado en sus cámaras silenciosas figuras vestidas de negro. Pero lo más aterrador ocurre con aquellos que mencionan su nombre en voz alta. Si dices monje negro mientras caminas por Prestbury, hay quienes aseguran que escucharás tu propio nombre susurrado en la oscuridad. ¿Y si lo ves? No corras. No le hables. No lo sigas. Porque una vez que el monje negro te ha visto, nunca te dejará ir.